Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, esta es la segunda nota, acuérdese, hay un tándem muy importante que usted no se tiene que olvidar. Hay una primera nota con Santiago del Solar, donde hacemos todo un análisis, llamémoslo así, de cómo pensar el momento actual, cómo pensar este junio y lo que viene hasta el 10 de este segundo bloque en el que estamos con Juan Balbín, con el cual vamos a charlar ahora, y un tercer bloque donde vamos a hacer un debate los tres. Así que se lo digo para que se acuerde, busque la otra nota, busque la tercera y encadene un poco toda esta lógica que construimos acá. Juan, un gusto tenerte acá. Le recuerdo a la audiencia, productor CREA, ingeniero agrónomo, expresidente de ACREA, y un hombre que en su momento, siendo un tipo, yo diría que te conocí perfectamente haciendo tu carrera de dirigente dentro de CREA, un tipo más bien de bajo perfil. Nunca fuiste un tipo, digamos, de hablar mucho, no eras de repente un Oscar Alvarado, qué sé yo, un Santi, viste, que son de alta exposición. Ahora te detonó un bichito en algún momento. Me acuerdo que nos encontramos en la rural y me dijiste, Ricardo, ahora que estoy fuera de CREA, ahora que puedo hablar, voy a potenciar estos talentos que aprendí o que desperté en mí. ¿Lo pudiste hacer? Sí, a ver, a mí el bichito se me produjo en el 2001 cuando, yo me acuerdo cuando cae de la Rúa, la sensación de vacío que hubo y de plantearte hacia futuro qué no hice para que esto pasara. Y el segundo bicho, si querés, fue, yo ya estaba trabajando en ACREA, ya había sido vocal y estaba en la comisión directiva con Oscar en el famoso proceso de la 125, ¿no? A mí ahí me tocaron muchas noches de turno en los piquetes y, viste, caminabas por la ruta, no había nadie, no pasaba nadie, y también volviéndote a plantear un poco qué dejamos de hacer para llegar a estos lugares o a estos momentos. Y claramente cuando vos revolvés un poco y ves y te lo planteas, me parece que muchas veces nos hemos olvidado que las soluciones pasan por la política. Queremos, por ahí entramos en Cáritas, entramos en todas las ONG que se te ocurran, pero realmente cuando vos mirás hacia adelante y mirás los países que han transformado sus realidades, lo han hecho a través de la política. Lo otro son, son actitudes loables, absolutamente válidas, pero tienen una llegada bastante limitada, ¿no? ¿Qué sería la otra, por ejemplo, el tema de las instituciones, los pequeños, digamos, asociaciones o fundaciones que trabajan tratan de tapar agujeros y parches y todo, pero yo estoy viendo en estos últimos 10 o 15 o 20 años que no das abasto nunca llegás, tratás de siempre no sé, yo participo en varias de ellas, digamos, desesperadamente de tratar de viste esos agujeros cuando tenés todo el barco picado y vos estás tratando, y te das cuenta. Me acuerdo Willy Bernaudo fue uno de los tipos que lo planteó muy claramente cuando él pasó de ACREA a la política, y él dijo que las soluciones estaban en la política. En la medida que no entendamos eso, nos va a costar mucho cambiar la realidad. ¿Vos tenés algún hijo que estudie ciencia política? No, tengo chicos todavía, pero son chiquitos sí, todavía, pero claro. La más grande ya negocié con ella, va a seguir abogada y a partir del segundo o tercer año tiene el voucher para hacer ciencias políticas. O sea, a ella le gusta ciencia política y vos le decís que sea abogada primero. Y yo digo que primero trate yo sé que me pasó lo mismo y la familia por ahí de mi mujer la quería que hiciera derecho y yo le dije, no, metete directo en ciencia política y relaciones internacionales. Me encantó. Y está muy contenta ya el segundo año. Viste, vamos a ver. Es una carrera apasionante. Sí, me parece que eso también fue un tema generacional, ¿no? La generación nuestra se nos inculcó mucho que la política era algo, algo oscuro, sí, no te metas, y que no te metas, y que yo estoy convencido de que la nueva generación ojalá entienda que la política es parte de la vida. Y cuando vos me preguntabas, la verdad que lento, pero bueno, pero algunos pasos estoy dando y los doy donde creo que soy útil. No me interesa en lo más mínimo ningún puesto ni ninguna, pero me parece que desde el sector tenemos que apoyar y tenemos que de alguna manera hacernos escuchar con ideas. He trabajado un par de equipos y bueno, y después en mi pueblo también estoy tratando de dar una mano en lo que creo que es el camino. Como productor agropecuario y como agrónomo también, ¿no? ¿Tenemos habilidades para esto? Yo veo que la agronomía es más flexible que otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay muchos veterinarios que nos ven, pero los veterinarios los veo en ese sentido como mucho más enfocados, ¿no? En los planes sanitarios, en la parte, digamos. Nosotros creo que tenemos cierta flexibilidad, me parece, ¿no? Que pasa por no solo por lo biológico, sino también lo económico, la sociología del sistema. ¿Y sabés lo que tiene el agrónomo? La variabilidad. Vos nunca sabés cuándo empezás dónde vas a terminar en un cultivo, claro, en un negocio, en lo que sea. Y eso me parece que tiene una flexibilidad
flexibilidad interesante. La pregunta es si tenemos derecho a no tenerlo. Claro. Ahí es donde pero me yo parece decía que como va. habilidades. Yo creo ¿no? que claramente un abogado, una persona está de alguna manera un poco más allegada, pero bueno, si vos ves por ejemplo el ejemplo de China, China está hoy manejada, el segundo, no el presidente, pero los segundos 8 son todos ingenieros. China tiene un concepto de pensamiento distinto al si querés, al latino. Uh-huh. El latino va desde un abogado que soluciona problemas ya sobre circunstancias ya realizadas, el chino proyecta hacia adelante. Claro. Es una visión absolutamente distinta. Por eso vamos a ver si Macri tiene alguna visión distinta que algún abogado, porque hemos tenido muchos abogados de presidente, creo cierto, que sí. El concepto del abogados abogado y militares, siempre, un solo médico creo que hubo, sí, ¿no? Pero el concepto siempre del abogado, ojo, con todo el respeto a los abogados, me dije, va a ser, siempre litiga sobre un hecho consumado y no mira hacia... En cambio vos siempre estás, lo que más te divierte como agrónomo es la planificación futura, ¿viste? Te da fiaca los números finales de la campaña, siempre estás pensando en la otra. Y esa visión de pensar un país o desarrollar un país, creo que sí, ahí tenemos... Contale a la gente qué estás haciendo ahora, por ejemplo, en todo esto que decís, bueno, a mí no me interesa de repente figurar o lo que sea, me interesa hacer. ¿Qué estás haciendo? Mira, concretamente yo di una mano desde ACREA, en un determinado momento decidimos hacer un soporte a las distintas posturas políticas en lo que significa una plataforma de agro hacia adelante. Y a mí me tocó uno de los espacios, trabajé hasta que terminamos, hasta la propuesta lista, con un montón de gente, la verdad que algo muy interesante. ¿Con qué espacio te tocó a vos? A mí me tocó en el Frente Renovador. Ajá. Trabajamos con Mariano Bosch y era todo un equipo multidisciplinario, la verdad que muy interesante. ¿Y ACREA estaban ustedes dos nada más o había alguien más? No, ACREA me nombró a mí, digamos, teníamos un referente en cada uno y ese referente era el que hacía de vínculo y de nexo entre lo que era la información de ACREA y el apoyo que podíamos dar, y después en un determinado momento incorporamos a la Universidad de IAE, sí. Y el IAE dio un marco institucional y un marco muy interesante de estructura de pensamiento en lo que significa construir no me animo a decir una plataforma, pero ordenar ideas de cómo tendría que ser. Lo dividimos en 2 etapas, un trabajo en los primeros 90 días y el segundo trabajo era cómo sustentar medidas que te permitan los segundos 2 años, que por lo visto en la política son tanto más importantes que los primeros 90 días. Y bueno, le dedicamos 1 año y pico, desde que yo terminé mi presidencia, estuvimos trabajando en eso. A la vez le di también mano al equipo que trabajó con Germán Weiss, con Sanz, también estuvimos ahí, digamos, mezclando. Y bueno, y el PRO la verdad que lo tenía bastante armado el tema con la Fundación Pensar, tenemos gente ahí trabajando y aportando, está Ricky, está Willy, pero ellos la verdad que lo tienen mucho más desarrollado y trabajado. Pero la idea era, digamos, no quejarnos por lo que viene, sino tratar de aportar en el momento de construcción, que era el momento que se armaba estas plataformas y estos conceptos, ¿no? Un día le preguntaba a Ricky, le digo, cuando él me contaba todo esto, ¿no? Y me contaba que por ese lado se estaba trabajando muy bien con el IAE y él estaba con todo este grupo, le digo, yo no me acuerdo, ¿no? A lo mejor vos te acordás, no me acuerdo de otra época en la que haya habido con tanta anticipación gente que conoce y que sabe, juntando a otras personas que conocen y saben mucho más para debatirlo y para construir un plan. Y él me decía, te agrego otra cosa, dice, además, nosotros lo estamos debatiendo todo el tiempo con el área económica, el área social, el área educativo, exacto. Porque yo por ahí digo, bajo las retenciones del maíz, entonces salta el área económica y dice, ¿cómo me convences del 0,5 acá? ¿No? Que es un tema sistémico bastante más complejo, ¿no? Y ¿sabés qué? También se trató desde el primer día de tomar una visión de país y no de sector. Claro. Tener la responsabilidad de mirar cada vez que vos planteás algo, cómo impacta eso en el resto del país. Que eso me parece también es un enorme avance con respecto a lo que era antes la industria y el agro o los servicios versus, siempre el versus, ¿no? Esta vez se vio una visión de qué impacto tiene, qué responsabilidad hay en tomar una determinada medida y de alguna manera cómo eso nos potencia hacia el futuro. ¿Te gusta el concepto agroindustria? Sí, creo que es un concepto, lo veo más evolucionado de lo que muchos están pensando en agroindustria. Yo no me quedo solo que en ganando industria es pasar de hacer maíz a hacer pollos o a hacer cerdos. Me parece que es algo mucho más profundo y muchas veces destruimos valor creyendo que lo construimos. Te doy un ejemplo concreto. Me acuerdo de esas veces que parecía bueno hacer una latita de corned beef, cuando lo único que hacíamos es, sobre un producto diferenciado, que era un lomo argentino en una góndola europea, pasábamos a hacer un producto para un ejército en guerra que valía $3. Claro.
O sea, esos conceptos de que transformar valor o valor agregado hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy conscientes en qué se hace para no terminar destruyendo cadenas de valor, que es un poco lo que vimos con el no crecimiento tanto del trigo como del maíz estos años, tratando de pensar que lo estábamos transformando cuando estábamos dejando un enorme negocio pendiente. Y ahí después, está buena esa división, ¿no? De agregado de valor, sí, ¿no? Y valor agregado. A mí me gustó exacto, esto, ¿no? Porque el agregado de valor significa, a ver, una hectárea de maíz que sale de ese maíz tiene un chip, que tiene genética, mejoramiento, biotecnología, un productor profesional que lo hace, un fertilizante, un satélite, geoposicionamiento, control de fitosanitario. Ahí hay agregado. Ahí hay un montón de valor. Después está el otro valor agregado, que es cómo lo podemos industrializar entendiendo un mercado y agregándole branding o cosas que de repente que se hagan pensar como hacen los chilenos, que no compran maíz a nosotros, lo transforman en pollo y lo venden en pedacitos. Sí, pero falta una ahí, y entendiendo el mundo. Claro. Porque no es cuestión de decir no les vendo maíz, les vendo pollo. Tenés que entender el mundo. Tenés que un supermercado que le venda todo. Entendés que pollo es bueno venderle, pero también exacto, es bueno vender maíz. Pero también tenés que vender maíz y a lo mejor le tenés que comprar un auto para venderle el pollo. Claro. Es un concepto mucho más complejo, mucho más global y de inserción de Argentina en el mundo con una definición como país. Que es lo que claramente es el ejemplo que nos está dando Chile. ¿Puede un productor agropecuario, agrónomo, un tipo como vos, en algún momento que te digan, bueno, Gaucho, ganamos, subordinación y valor, 10 de diciembre, subsecretario o secretario o subsecretario de ganadería, venite con nosotros, no sé, ¿qué te gusta más? ¿A vos te gusta más la parte animal o vegetal? No, la parte vegetal, pero... ¿Te gusta más la parte vegetal? Bien. Mirá, bueno, es... Secretario de Agricultura y Buenas Prácticas Agrícolas. Es la gran... ¿Qué hacemos? Necesitamos, Gaucho, venite. Y bueno, ese es el insomnio que me va a pasar. 27 lucas de sueldo, que vos sabés que no te alcanzan. Ese es el insomnio que me va a pasar, pero creo que es una responsabilidad que tenemos y bueno, veremos. Es la gran... Hoy es mi... No es mi gran pregunta porque no veo... Pero sí, yo tengo otra... ¿Cómo que no ves? ¿Qué no ves? No la veo tan cerca. Pero suponete... Pero si me pongo a... Digamos, me sentiría muy mal si no lo acepto. Claro, ¿no? Como si te dijeran... Además, yo creo que hay un efecto... Son esas cosas, viste, esos puntos en la vida, como cuando te han pasado 4 o 5 veces esos trenes que pasan. Sí. Sobre todo que es un tren que sabés que no es grato, pero tenés una responsabilidad hacia tus hijos y hacia un país, y ahí es donde... Ojo, uno lo puede hacer grato. Porque a lo mejor los que hemos trabajado siempre en la actividad privada y no trabajamos en la actividad pública no estamos tan formateados, igual que un tipo que trabajó en la actividad pública, cuando vos le decís, mirá, a ver, esto que está acá, hay que pagar sueldos, empleos, esto, y si no te alcanza, no cobras vos. Entonces, ¿cómo? Yo no tengo mi sueldito el día 29, no lo tenés. Viste, bueno, hay gente que eso no lo tiene. Ahora, la pregunta es, si vos sabés que va, no sé, de ministro de Agricultura, alguien que a vos te guste, cualquiera, ¿viste? Una persona, no sé, suponete que va a Echeverre, ¿te gustaría un Luis Miguel Echeverre? Suponete que vaya él, una figura que vos sepas, un tipo honesto, que tiene tus ideas, que lo lleva a Gareto también, de repente, como tipo que maneje y lo lleva a Gordo Bussi en otro lado y de repente, qué sé yo, a vos te dicen, bueno, vos vas al lugar del secretario de Agricultura, ¿no? Con ese tipo de gente. Debe ser apasionante, ¿no? Mira, yo, digamos, si pude hacer algo en Acrea, no sé si poco o mucho, lo hice a través de los equipos. Yo creo en los equipos, no en las personas. ¿Viste? La persona es muy importante en liderazgo, claro, pero en el dejar hacer y sobre todo el secreto del equipo es la continuidad. Que, digamos, si vos lográs una continuidad, una política se afianza. En la medida que pasás como un cometa, con vos se va todo. Y ese concepto me parece que es importante. En ese es en el lugar donde sí estaría a través de un equipo. Porque creo en ese trabajo y creo en una construcción de ladrillo por ladrillo cuando hay un equipo. Lo bueno es que hoy lo tendrías, porque yo me sí, imagino, me parece que sí. Suponete que ganara Massa, vos ya sabés que ese equipo está, y seguramente Fundación Pensar, que está también conectado, te diría, bueno, ¿a quién necesitas? Tráemelo a Ricky para que me ayude en esto, tráemelo a Willy, tráemelo a Hugo Rossi de secretario legal y técnico, no sé. No, seguro. Te armarías un gabinete. Yo creo que bueno, ese es el secreto, ¿viste? Ese es el secreto. Y así funcionan los países que funcionan. Me parece que si vos, por ejemplo, mirás la presidencia de Reagan, y Reagan era actor, pero se supo rodear. El secreto hoy es... pero bueno, no sé, vamos a ver, eso es divertido, es el futuro, y bueno, es parte. Yo creo que si no damos opciones y si en algún momento no somos parte, no nos podemos quejar, no podemos, y me va a costar mucho mirar a los chicos. Claro, te van a decir, papá, en ese momento ¿dónde estabas vos? No sé si en ese momento, pero yo sé que podría haber estado y no estaba, ¿viste? Bueno, ese es el concepto que hoy, digamos, si hay algo, ya tenemos una edad que, ¿viste? Ya estamos. Hoy tenemos que empezar a mirar la generación que viene y a mirar un país distinto, un país mucho más armónico, mucho más
digamos, menos conflictivo. Yo quiero estar tranquilo, vivir, viste, con otro clima. Me parece que eso es lo que hoy tenemos que recuperar. Creo que están dadas muchas condiciones, vamos a ver. ¿Tu familia y tus hijos te bancan? Yo ya pasé por un momento de muy poco tiempo. Tengo una anécdota muy divertida que cuando Oscar me pide ir a comisión directiva, ese mismo día me habían dado un psicodiagnóstico del segundo con el título de padre ausente. Oscar me estaba ofreciendo entrar en comisión directiva, yo terminaba la vocalía y viste, y bueno, y supe manejar esas dos cosas que me parece que viste, pero le he quitado mucho tiempo a los chicos también. Yo tuve 8 años, de los cuales los últimos 4, la verdad que tuve una demanda muy grande de tiempo. Aparte tenía mi trabajo, no es solo porque viste, esto es tenés que seguirte sosteniendo, entonces y bueno, eso me generó, digamos, los chicos habían crecido un poco más, qué sé yo. Y después son las calidades de tiempo que vos brindás. Me parece que ahí también la familia no es solo el tiempo, sino cómo lo brindas. Y bueno, ahí estamos. Son cosas que no están escritas, ¿viste? Hay que negociarlas todos los días. Esto es parte de la vida, me parece. Pero me parece que cuando tengas más años, una de las cosas que te vas a mirar es si aprovechaste los famosos talentos, ¿no? La parábola de los talentos. Si aprovechaste las oportunidades o no y cómo las aprovechaste. Juan, muchísimas gracias. Nos vemos en el tercer bloque. Dale, Nos vemos con el amigo Santi en 1 minuto y medio, acá en Canal AgroSitio.